ouchie, man. I know I can't breathe. I can't breathe. You're talking to Heredamos conflictos del pasado a través de los prejuicios. No dialogamos, no recapacitamos, no rompemos la rueda de la violencia. Estamos continuamente discriminando y violando los derechos de las minorías. A veces utilizamos un discurso del odio con colectivos vulnerables. Intentamos mantener la pureza racial, la homogeneidad cultural, condenamos a otras razas y la bomba nos acaba estallando. En el medio ambiente hay especies en extinción y entre los seres humanos podemos destacar unas especies útiles y otras especies decorativas. Si dejaran de existir, no nos daríamos cuenta. El auge de la globalización nos está uniformando en torno a la cultura americana, la gran superpotencia a la que muchos países hemos planteado su lengua, su economía, su política. He aquí la cuestión de si la historia la escriben siempre los vencedores. A partir de los años 80, el racismo se disfrazó en formas más sutiles. Pasó a estar presente en su mayoría dentro de nosotros, de una manera menos reconocible y condenable. Una de las mayores muestras de racismo y la menos reprochable es la instrumentalización del ser humano. Vemos al ser humano como un objeto. Con los extranjeros reducimos sus motivaciones a maximizar su utilidad y a tener un comportamiento guiado por la economía. Así explicamos todas sus decisiones y conductas en términos económicos. El racismo está vigente en nosotros, en nuestro sistema, y no es inexpugnable. El racismo está en la esfera política. Hay grupos con prejuicios raciales que se basan en argumentos falsos, en bulos, en argumentos no científicos o en datos falseados para menospreciar a un determinado colectivo. Simplifican sus realidades y su vida, y fomentan la hostilidad y el malestar social con ese colectivo. El racismo también está en la esfera institucional. Los inmigrantes cuentan con limitaciones, trabas institucionales y muchas veces tratos diferentes por parte de los cuerpos policiales. Y el racismo está también en nuestra sociedad. Esta es la forma más sutil y por lo tanto que tiene menos posibilidad de denuncia por parte de las víctimas de los prejuicios. En la sociedad nos podemos encontrar fácilmente con situaciones racistas, como es la dificultad que tienen los extranjeros a la hora de encontrar una vivienda y vivir en situaciones precarias, llegando a vivir incluso en guetos. También nos encontramos con la voluntad de determinantes personas o grupos por obstaculizar intentos de igualdad de derechos, o las críticas a las acciones positivas que se puedan hacer a favor de los inmigrantes, o quienes apoyan la deportación forzosa de los sin papeles o de quienes hayan cometido un delito. Y también la creencia de los padres de que una alta población inmigrante en las escuelas pueda incidir en una menor calidad en la educación de los hijos. Se rechaza la multiculturalidad y el aprendizaje por miedo. Y también contamos con un racismo aversivo, que es la ansiedad que una persona pueda sentir al tratar con grupos minoritarios. En España esto sucede. El primer puesto, el colectivo más prejuiciado en este aspecto, lo ocupa la minoría gitana y seguidamente los inmigrantes marroquíes. Ten cuidado, que viene por ahí la gitana. O esto, es que son muchos comentarios, que no sabría decirte, enumerarte los comentarios. Y yo me he dado cuenta de que hay mucho racismo, muchísimo racismo cuando he salido de estudiar de mi barrio. El racismo cuenta con tres patas. La primera es la conducta discriminatoria, que es un trato desigual, perjudicial e injustificado que tenemos hacia una persona o grupo de personas por el único hecho de pertenecer a un colectivo. Otro pilar del racismo es la relación de superioridad e inferioridad de culturas. Por ejemplo, la creencia que tenemos de que los blancos son siempre más intelectuales que los negros. Y la tercera pata del racismo es el determinismo cultural. Esto significa que no queremos establecer cambios en la propia cultura, sobre todo en los pilares fundamentales. Vemos como una amenaza el introducir otra cultura en nuestra identidad territorial. Vemos los cambios en los sistemas como experimentos llevados al fracaso.
En la actualidad, el foco del racismo lo encontramos en las políticas de inmigración. Hay que partir de la base de que antes de ser inmigrantes, primero tenemos que irnos de nuestro propio hogar. Y los sentimientos que tenemos los humanos al abandonar una tierra son muy fuertes. Las causas que impulsan la migración son tan complejas como las personas que deciden migrar, irse de su hogar. Y además, al llegar a otro país, nos encontramos con la desconfianza de los extranjeros, con sus malas caras, con su desprecio. Todos esos pequeños detalles que tenemos, esas miradas, esos gestos, eso también es racismo. Maruf llegó hace 13 años a España en patera y desde hace 5 meses busca trabajo en Gijón. Su acción le ha hecho famoso. Me parece de una valentía algo fuera serie. Ha salido lo que tenía que haber hecho y lo he hecho, y ya está. El gobierno y la visión social que tenemos del inmigrante provoca que lo tratemos como un instrumento. Convertimos y encasillamos al inmigrante en la categoría de trabajador. Intentamos maximizar sus resultados a un mínimo coste. Pedimos al inmigrante que sea nuestro subordinado. Le imponemos unos sacrificios. En la mayor parte de las ocasiones, provocamos que nos imiten. Y su cultura se silencia, se anula. E incluso le privamos de la demanda de sus derechos. Los malos trabajos que damos a los extranjeros provoca que tengamos prejuicios negativos sobre ellos. Y ellos, las otras culturas, las otras razas, nos ven a todos como villanos. Creamos hostilidad. Amanecen los enemigos. Las sirenas de alerta antibombardeo sonaron en Jerusalén por primera vez desde 2014 y no era un simulacro. Mientras Ciudad Vieja y sus alrededores seguían registrando disturbios, desde la Franja de Gaza se lanzaron hasta 150 proyectiles, según el ejército israelí. Que una mayoría rechace los discursos racistas no significa que los prejuicios raciales no continúen entre nosotros y que no haya casos de discriminación. Ganaremos esta batalla cuando nos movilicemos intelectual, afectiva y materialmente para defender la multiculturalidad. Por tanto, es muy importante el contacto entre distintos grupos y personas. Para ello, primero tenemos que contar con un apoyo institucional y social que favorezca la integración. Tenemos que crear a través de leyes un clima social favorable que acabemos interiorizando. En segundo lugar, es importante que ese contacto que tengamos sea frecuente, duradero y con una proximidad adecuada. Esto implica que identifiquemos nuestras similitudes. A través del contacto y el conocimiento, reducimos el prejuicio en los extraños porque comprendemos más sus realidades. Y por último, debemos contar con una cooperación intergrupal. Tenemos que buscar metas en común entre los grupos. Con objetivos en común crecen los sentimientos de amistad y tolerancia. Las habilidades sociales cuentan con un papel muy importante porque si falta esto, afecta a nuestra autoestima y se traduce en ansiedad, falta de confianza e inhibición social. Y nos provoca malestar en las relaciones y un mayor rechazo a conocer. Todos tenemos un papel importante en el mundo, más de lo que creemos. Mételos en tu casa. Efectivamente, eso es lo que pretendo, acoger a las personas que huyen del hambre y de la guerra en mi casa. Y mi casa es mi país, que por eso llevo contribuyendo a este país desde que tengo 16 años, aunque no lo parezca. Y con mi dinero quiero que se garanticen los derechos humanos, quiero que se garantice un sistema del estado del bienestar digno para todas las personas, independientemente de dónde han nacido. Las personas contamos con dos vertientes. Por un lado, con unas tradiciones y unos antepasados. Y por otro lado, con un entorno y una comunidad. Ahora solo tenemos en cuenta las tradiciones. Despreciamos nuestro entorno. También porque con las redes sociales no miramos más allá. Y sí que tenemos que conservar partes de nuestra tradición, de nuestra raza, de nuestra cultura, pero viendo el cuadro entero. Tenemos que saber qué nos aporta esta cultura, qué nos está quitando y qué nos pueden aportar otras culturas. Es importante que contemos con una visión global de todo. Ponemos barricadas entre razas y culturas sin pararnos a pensar qué es lo que nos separa de verdad. Unas razas imaginarias que el sistema está explotando. Debemos limpiar nuestra cultura, porque es de donde todos vamos a beber. Si una tierra envenenada nos produce frutos envenenados, una cultura contaminada puede destruir el alma de una nación.